Bienvenidos al podcast Conexión. Oremos antes, sin grabar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tema, Señor, que vamos a tratar. Señor, te pedimos, Señor, que podamos, Señor, dar un mensaje apropiado, Señor, solucionando tantas cosas que hay en el mundo, Dios. Que personas que andan confundidas, Señor, por cosas erróneas que el diablo quiere traer, sembrar, Señor, doctrinas, Señor, falsas, Señor, pero sabemos que tú, Señor, quieres traer libertad a las mentes, a los corazones, Señor. Te pedimos, Padre, que en este tiempo tú seas trayendo paz a nuestros corazones. Danos la sabiduría, Señor, que no sean nuestras palabras, sino que seas tú, Señor, trayendo un mensaje fresco, Señor, a cada uno de los que lo vas trayendo, Señor. En el nombre de Jesús, que también pueda traer libertad, Señor. Que tú seas, Señor, trayendo tu Espíritu Santo, sea fluyendo, Señor, en aquella persona que va a ver este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hoy tenemos un tema muy candente. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, gracias a Bueno, Dios. hoy estamos iniciando una nueva serie, una serie que se llama Aclarando tus dudas. Es un tema, la verdad, que hay muchas dudas a nivel de personas que estamos conociendo de Dios y de las que ya conocemos hace tiempo también, que en este tema yo creo que las vamos a aclarar. Y la primera serie que vamos a tratar es inmoralidad sexual. Entonces, me encantó porque yo creo que es algo que no se habla en las iglesias, no se habla en las reuniones, no es un tema común. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, yo creo que pues más, ya se ha estado hablando más, pero aún así no creo que se está hablando lo suficiente, porque pues es algo que pues la humanidad ha batallado con esto desde siempre, pero ahorita yo creo que en la era donde estamos de la tecnología, que es muy accesible todo esto, creo que sí es algo muy importante que tenemos que estar tocando. Y también pienso que es un tema que tampoco no se toca porque da pena, o sea, poder expresar o hablar sobre estos temas. Entonces, siento que sí es muy importante, o sea, hablar de esto más porque se puede ver y puede ser algo que esté pasando en la vida de jóvenes. Entonces, es muy importante quitar esa pena y pues poder hablar de estos temas. Así es. Bueno, y antes de continuar, me gusta averigüé qué es la inmoralidad sexual. Y la verdad, como para dar un preámbulo al tema que vamos a estar tratando, que es extenso, es, y la inmoralidad sexual viene de una palabra que significa porneia, que quiere decir tres palabras importantes: dice prostitución, fornicación e idolatría. Pero estas tres significan también, dices, una renuncia a la pureza sexual. O sea que la inmoralidad sexual, sí, es cuando una persona entra a esto, totalmente está renunciando a lo que Dios planeó de pureza. Y bueno, y en cuanto a la inmoralidad sexual, hay muchas cosas. Y me gustaría tocar el primer tema que vamos a tocar, es de la pornografía. Yo creo que es algo que constantemente estamos siendo atacados por todo lado, por todo, publicidad, redes sociales, marketing. La gente está siendo bombardeada y más cuando, por ejemplo, la pandemia, muchas empresas que se dedicaban a esto sacaron cosas gratis para poder entretener a la gente. Entonces, y luego de esto, ¿qué sucedió? Que fue una trampa del enemigo porque quedaron esclavas a la pornografía, porque todos estos temas de inmoralidad sexual, algo que es importante aclarar es que generan una adicción, como las drogas, como el alcohol, otras cosas. Sí. Entonces, ¿qué opinan de la práctica de la pornografía? ¿Es pecado? Uy, ¿quién quiere? Pues yo. Yo digo que sí, es algo muy peligroso que mucha gente y también muchos jóvenes caen en esto. Es algo muy peligroso porque es algo que, como dijo usted, es algo que se puede convertir en una adicción, o sea, como las drogas, como el alcohol, es algo que, o sea, a la gente le trae, unfortunately, placer y regresan una y otra vez a ver la pornografía para encontrar ese placer. Y muchas veces la gente cree que solo porque no están haciendo las cosas que están, o sea, viendo, que no es pecado. Pero, o sea, sí es pecado porque es
it's like proven que cuando estás viendo esas cosas, o sea, es porque o sea, las puedes sentir en, like, it's uncomfortable, but Sí. así es. Ajá. Y luego, la pornografía no nos lleva a alabar a Dios en ninguna manera. Entonces, si estamos haciendo estamos haciendo algo que no le glorifica a Dios en ninguna manera, entonces, ¿por qué lo vamos a Porque lo hacer? entretenes. Sí, en Mateo 5:28 al 29 dice, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Entonces, pues así es, o sea, es mejor quitarte el ojo. Suena un poco, Extremo. sí, extremo, pero, o sea, es así, o sea, that's Así de how serio. big of a Ajá. sin it is. Es algo muy serio que necesitamos, o sea, atacarlo desde el raíz para ya terminar con él. Ujú. Y ese versículo lo dijo Jesús. Entonces, o sea, no está jugando. Pero yo creo que, pues, esto lo decimos yo creo con un espíritu de amor, pero también un espíritu de rectitud que sí es pecado. O sea, si estás en pornografía es un pecado. Pero también yo creo que es importante, porque no sé si la persona que esté escuchando esto esté buscando estos tipos de medios porque se sienten un poco avergonzados o se sienten condenados porque sí están viendo pornografía. Lo importante saber es que pues no hay ningún pecado que es mayor que la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí es vergonzoso y sí es algo que nos lleva a sentirnos mal, como dice Sofía, o sea, te sientes incómodo después de ver pornografía. Y es bueno, esa incomodidad es bueno, es el espíritu, es Dios picándote diciendo aguas, estás haciendo algo mal. Y gloria a Dios porque nos sentimos incómodos, porque nos lleva a un arrepentimiento. Y pues la sangre de Jesús es mayor que cualquier pecado. Entonces, si estás en esta condición, no te quedes en esa vergüenza, sino sigue adelante y como dice Sofía, desde la raíz, atácalo, porque pues la gracia del Señor es mejor que cualquier cosa que el mundo nos pueda ofrecer. No sé si alguien más quiere. Me gustó cómo cuando estabas, hermano Erwin, cuando estabas hablando un poco de lo que era eso de pornografía, usaste la palabra idolatría. Y es algo que yo también había visto porque, como estaba también diciendo Sofía y ustedes, o sea, toma el lugar número uno, puede tomar ese lugar que pues pertenece a Dios, o sea, se vuelve, o sea, es una idolatría en sí, porque ya puede pasar de que puedes, o sea, a lo mejor hay casos que lo tienes que hacer todos los días, o sea, de que, ay, hoy no lo hice, a lo mejor ya se vuelve una esclavitud, una idolatría, algo que tú ya pones sobre cualquier otra cosa y muchas personas no lo ven de esa manera, muchas personas no piensan de que, ay, la pornografía puede ser eso porque no es algo, no sé, material, es algo más mental. Pero como usted dice y como Sofía estaba explicando, sí puede ser, o sea, puede tomar ese lugar. Y estaba viendo estadísticas y lo triste es que, o sea, más del 70% de personas, o sea, de nuestras edades, dicen que ven pornografía. Entonces, muchas personas ya en la esclavitud, muchas personas que no se dan cuenta que eso está tomando un lugar que no debería. Sí, cuando estabas diciendo eso que lo puedes idolatrar, me acordé de, pues estando en la prepa, ¿no? O sea, ahí los muchachos hablan y me acuerdo de escuchar de chavos que llegaban tarde a la escuela y decían porque estaban viendo pornografía en las mañanas o me acuerdo, conocí a alguien que tenía una novia y decía que algunas veces él veía pornografía porque su novia no lo satisfacía como la pornografía lo satisfacía. Entonces, o sea, eso tú lo ves y dices de que pues estás adicto. O sea, y ellos tal vez no se dan cuenta que estén adictos, pero eso ya es una adicción, o sea, ya que te está llevando a esas prácticas, ya estás bien metido. O sea, ya es una alarma muy roja. Dice que también me encantaba resaltaba lo que decía también Vale, porque o sea, le viene a quitar la idolatría es quitarle el primer lugar a Dios y muchas veces, como decía Gina ahorita,
en lugar de pronto levantarse una persona a buscar a Dios en las mañanas, se levantaba tempranamente a satisfacer los deseos Claro. Eso. que él quería. O sea, y realmente es, porque dice que la pornografía es una presentación explícita de actos sexuales que busca producir una excitación, o sea, que constantemente, y cómo es la obra de Satanás a través de todo esto, ¿no? Porque lleva a una persona a estar dependiendo de eso y nunca se va a saciar, porque si la pornografía, como la droga, como esto, siempre lleva cada día en avanzar, en avanzar, en avanzar, en depender más y más y más. Por lo tanto, sí es una práctica súper, súper aborrecida por el Señor, súper aborrecida. Mira también lo que dice Mateo 6:22, me encantó porque dice, tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que cree tener la realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. O sea que una persona que está viendo pornografía está en tinieblas, totalmente está cegada, totalmente está viviendo en oscuridad y el diablo está totalmente en control de su mente, de todo lo que el Señor, porque me encanta lo que dice el Señor cuando dice debemos de adorarlo con todo nuestro ser y realmente ahí lo que está haciendo es adorando adorando al diablo a través de la pornografía y quitándole ese lugar a Dios. Pero también me acuerdo que lo que decía Gino, que antes a los muchachos sí estaban viendo, pero antes, por ejemplo, en mi época, hace poquito, me acuerdo que eran con revistas. Wow. Eran revistas, entonces era limitado eso. Sí. O sea, el que llevaba una revista a la escuela, no, eso era el reperverso. Pero eso aún, yo me acuerdo que yo nunca la vi y nunca vi, porque yo decía, wow, yo no estaba medio conociendo de Dios, pero aún así, para mí eso era algo tremendo. Pero ahorita es algo normal, lo que decía, Sí. Vale, el 70% de las personas ya están viendo pornografía de los muchachos, porque está muy al alcance de la mano constantemente las redes sociales, por ejemplo, que es otro tema importante, las redes sociales cómo están siendo impactando la sociedad de una manera equivocada, porque todo eso es marketing. Sí, sí, y lo que dice usted ahorita de que pues las revistas antes, o sea, antes yo creo que era, si tú querías ver pornografía, tú tenías que buscarlo, pero ahorita la pornografía te busca a ti, o sea, como dices tú, o sea, abres redes sociales, y como dices, son marketing, o sea, veo muchos, o sea, páginas de memes, ya algo que hacen es chavas que tienen OnlyFans, o sea, que venden su cuerpo, por decir, en línea para ver fotos de así, les pagan para que ellos, o sea, los patrocinen, entonces, o sea, suben fotos de ellos, entonces puedes abrir Instagram y te puede salir, o sea, una chava casi desnuda y es de que o sea, ni lo busqué yo, pero ya me llegó, entonces yo creo que pues es una época muy peligrosa que estamos viendo ahorita, muy difícil navegar todo esto del internet y cosas así, pero sí, yo creo que pues eso yo lo veo más como una tentación del enemigo, porque yo sé que le va a pasar a todos. O sea, es imposible tener aquí que no te pase. Entonces, yo creo que pues si eso le pasa a alguien, no se sientan como que pecaron, porque yo creo que hay una diferencia en, por ejemplo, la lujuria, o sea, tú lo deseas. No están deseando eso, sino, o sea, solamente simplemente les apareció y es una tentación, y la tentación no es un pecado. Jesús fue tentado. Entonces, o sea, pero eso, o sea, ver eso, por ejemplo, me ha pasado y inmediatamente dejo de seguir esas páginas, porque digo, me vale más mi alma que una página de memes. O sea, me vale más, o sea, mi vida eterna que una risita que me puedo echar ahí un segundo. Entonces, o sea, pues es cortar con todo eso, o sea, tener esos ojos santos, tener un corazón de verdaderamente complacer a Dios. Sí. También iba a decir que, o sea, y es, no sé si alguien lo dijo, pero se me quedó mucho, o sea, es también no entretener eso, o sea, Sí. pasa como están diciendo y no lo entretengas, o sea, no te quedes ahí de que Viendo. viendo, sí, o sea, salte rápido, porque sí, pues estás, si pasa eso o si ves
cualquiera, una página, una película que a lo mejor lo tenga y no le haces el skip, o sea, no le quitas, porque bueno, también en las películas, o sea, Sí. ya, Oh, sí. y dicen, o sea, es muy interesante como dicen de que para tener más vistas, para que más personas vean la película, agregan esas escenas, porque ya saben, es tan corrupto ahora todo, que ya se sabe, o sea, que hasta las mismas personas que hacen, o sea, literalmente puede ser una película que, o sea, ni necesita nada, o sea, la historia ni es de eso, pero ahí, déjame agrego una No, cosilla. no es necesario ver a alguien Sí, desnudo. y es de que, ¿qué? O sea, y también, o sea, a mí me ha tocado que estoy viendo la película y está todo normal y así, y lo que, una escena, y yo de que, ¿qué? O sea, ¿qué tiene que ver con el plot? O sea, nada que ver, o sea, es tan raro, pero también, o sea, estás viendo eso, que algo que no es correcto, y también algo que, o sea, quiero mencionar es, también puedes cambiar la manera que tú, o sea, que cómo tú sientes tú y la manera, lo que está diciendo Gino ahorita que de su amigo, conocido, Sí, amigo, conocido, no es mi que amigo. ya no es amigo, es conocido, pero que, o sea, después tienes, o sea, ves cómo lo hacen en la película, ves cómo lo hacen en pornografía, ves cómo lo hacen en meme, en OnlyFans, lo que Sí. sea, y ya tú tienes esa manera que lo ves y quieres eso. Entonces después, cuando estés en una relación, cuando estés con tu esposo o esposa en el futuro, vas a querer eso. Y es algo que, o sea, puede crear una distancia después por no ponerle, o sea, por quitar 30 segundos de un clip de una película que, o sea, no tiene nada que ver, o sea, puedes quitarle porque muchas personas también se mienten a sí mismas y dicen, es que hablan en medio y no sé qué van a decir. Búscalo en Google, o sea, ahí puedes buscar ¿cómo se dice? Script, el Sí, script. script de una Bueno. película, puedes buscar y puedes ver todo lo que están diciendo. Si tanto te interesa saber qué hablaron durante esos momentos, búscalo. O sea, Sí. ya, o sea, no hay ninguna excusa Ujú. en sí. Creo que lo que estás diciendo de que eso de daña tus relaciones sí es muy verdad. O sea, yo creo que pues la pornografía no es verdad. O sea, o sea, es algo, o sea, es algo, no es real, o sea, por decir. Pero yo creo que pues sí, viendo, como dice Vale, viendo esas cosas después, ya tiene una relación, ya pues tristemente esas cosas te quedan grabadas. Entonces, o sea, y puede llevar a comparar a tu esposa, o si eres una mujer a tu esposo, a lo que veías antes. Y pues esas comparaciones yo creo que pues dañan la intimidad. O sea, va en contra totalmente de la voluntad de Dios, que ya no es algo sagrado. Yo creo que eso también lleva a la sexualidad e inmoralidad. O sea, teniendo relaciones con personas antes del matrimonio, pues ya estando en el matrimonio puede llevarte a comparar a esas personas a personas anteriores. O sea, que y pues eso como daña. O sea, daña la relación, afecta la relación. Y me acuerdo que una vez en el Congreso, no sé si te acuerdas, Gino, nos compartieron una prédica sobre Sí, eso. sobre esto. Y era impactante cómo el pastor nos decía que una imagen pornográfica puede durar hasta 12 años almacenada en la mente. Imagínense lo que después para reparar todo Sí. esto. Y lo que decías, me acuerdo que cuando estaba sin casarme, se me acercó un día un muchacho y me dijo, la verdad me quiero casar. Me quiero casar porque le pasaba a las que, o no sé si la palabra que él tenía, esa palabra era rema para él. La palabra que dice que sí, que cuando Pablo dice que él era, se me fue la palabra, bueno, que no quería, no se quería casar, pero dice, y si no, pues cásese antes que se esté quemando. Entonces dije, yo me estoy quemando. Entonces me acuerdo que decía, y yo le decía, no, entonces él me había hablado de unos temas así, de pornografía, y le dije, hermano, la verdad que así te cases, no vas a solucionar los problemas que tú tienes. Dije, tienes que primero antes ir a Dios y que Dios te sane todo esto, te haga libre de todo esto, porque eso es horroroso, o sea, es espantoso llevarlo y va a perjudicar, como dices tú, Gino, va a Sí. perjudicar luego el matrimonio. Sí, yo no estoy casado, pero he escuchado muchas personas ya, pastores así, que les tocan trabajar con matrimonios que pues el esposo o la esposa están viendo pornografía y su pensamiento era, ya casándome voy a terminar porque voy a tener un esposo o una esposa. Eso es una mentira del diablo. O sea, es una mentira para mantenerte atrapado en esa condición de que, bueno, no me he casado.
porque pues es algo que pues muchas ya matrimonios aún batallan, o sea, una esposa cachan a su matrimonio viendo pornografía, yo creo que eso también daña la relación, o sea, Sí, es una infidelidad. sí, es una infidelidad, Sí, o sea, porque es- sí, sí, exactamente. Y algo que también, por ejemplo, un tema que va agregado muy a esto es el tema de la masturbación, Ujú. que es otro tema importante Sí. que desenlaza, o sea, es que la pornografía es como el aviso principal de la tienda de la inmoralidad sexual. Ujú. Y de ahí para abajo es increíble las ramificaciones que hay horrorosas que afectan y perturban la mente. Y una de estas es precisamente la masturbación, Sí. que es otra adicción que se practica. Y bueno, yo estaba investigando que esta práctica es más en los hombres, que también es en las mujeres, pero a muy poco porcentaje. Y también es como dice que es una estimulación sexual de los propios genitales para excitarlos. Ujú. O sea, de pronto dicen, wow, ya llegó a la adolescencia, llegué a la juventud, pero necesito como accionar porque es lo que se habla, Ujú. entre comillas, afuera, pero realmente Dios tiene otro plan y Dios dice que debemos de llegar en pureza hasta el Ujú. matrimonio. Sí. Entonces, ¿qué opinan de la masturbación también? ¿Es pecado, no es pecado? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? Bueno, pues la Biblia en sí no habla tan explícito de la masturbación, o sea, no dice de que ni tanto la pornografía, o sea, no dice pornografía es pecado, masturbación es pecado, pero sí, pues Dios nos dio todo su corazón en un libro y podemos discernir lo que Dios piensa sobre cosas y pues en mi pensar también es pecado. Noté varias cosas y las voy a decir rápidamente, no me voy a extender, pero es egoísta, con un sitio bíblico, Filipenses 2, 3, 4. Alimenta la lujuria, Mateo 5:30. Es no controlar tu cuerpo, entonces deshonras el cuerpo que te dio Dios. Eso lo dice en 1 Tesalonicenses 4:4. No es algo santo, punto. Con esa ya creo que le ganas todo. 1 Pedro 1:16. Y dijo Sofía al principio muy sabiamente, ¿glorificas a Dios? ¿Estoy glorificando a Dios masturbándome? Claro que no. 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 Entonces, aléjate, compadre. De ahí tú no eres. Eh, Sí, también estaba viendo la masturbación, literal, bueno, o sea, what's the word? Informal. No estaba viendo. No, muchas veces es el resultado, ay, perdón, me perdí. Es que, ay Dios, sorry guys, es el resultado de los pensamientos, o sea, pervertidos, o sea, y también puede ser un resultado de, o sea, cuando estás viendo la pornografía, esa estimulación sexual, o sea, Ujú. que es donde, o sea, quieres hacer eso, quieres sentirlo, y como dije al principio, si no glorifica a Dios, no lo hagas, o sea, Ujú. like you're definitely not, o sea, no sé cómo más decirlo, en 1 Corintios 10:31 dice, Ah, mira. así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Amén. Entonces sí, es pecado. Sí. Otra cosa que quiero mencionar brevemente es que también no estamos diciendo esto por religión. O sea, no es, o sea, obviamente sí en la Biblia dice, pero también no lo hagas, o sea, no digas, o sea, que tu excusa no sea, es que me ha pasado mucho que personas dicen, ¿por qué no tomas? ¿Por qué no escuchas música secular? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y dicen, ah, es porque eres cristiana. No, Ujú. que esta sea una convicción que tú tengas por ti misma, o sea, no digas, es que no puedo ver pornografía, no puedo hacer esto porque es mi religión y somos religiosos y los cristianos no podemos hacer eso. No, no lo hagas porque te afecta también a ti. Y muchas personas lo que están diciendo es de que, bueno, es que en los antiguos, o sea, la Biblia antigua antes, o sea, no. Pero, o sea, antes se hacía, pero ahora las cosas son diferentes. Es mucha excusa de muchas personas desde que ahora todo es diferente. Como está diciendo Gino, es que en la Biblia no dice en ninguna parte que masturbarte es malo, pornografía es malo, no dice en ninguna parte, pero, o sea, dice en Hebreos 13,
8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea, Dios no cambia de su opinión mientras cambia la cultura. Ujú. O sea, y estas convicciones y esto es lo que estamos hablando, se tiene que hacer porque recibimos nosotros, o sea, el Espíritu Santo, recibimos eso y nosotros ya no queremos hacer eso o hasta se siente incómodo, como estaban diciendo, de poder hacer esas cosas. O sea, es algo que te va a traer incomodez Ujú. porque tú estás decidiendo seguir a Cristo y no es por religiosidad, o sea, no es algo que quiero que se sepa, o sea, porque hay muchas ideas que los cristianos son así o hacer esto es así, pero en sí, o sea, no, no, Ujú. Y no, por ejemplo, No. hablábamos con no. el pastor ayer acerca del tema y decía algo importante y esto es, o sea, eso es asqueroso ante los ojos de Dios. Es asqueroso porque son prácticas que atentan porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Claro. Entonces, el hacer el ser atraído por estas prácticas es estar su mente totalmente viviendo en la carne, en las prácticas que nos habla Gálatas 5, creo que 5:24, 16 al 5:16, 17 lo eso, tengo. Sí. ese. Y después dice que ya viene lo que es vivir en el Espíritu, o sea, la comparación que hay ahí. Y todo esto porque la masturbación es algo que viene, bueno, después de la pornografía, pero también viene a habitar en las parejas. O sea, esto toca toda la sociedad, no solamente a los muchachos, adolescentes, sino que también afecta los matrimonios. Y aún, ¿cuántas personas que están dentro de las iglesias y viven en esclavitud de masturbación, sabiendo que eso es aberrante? Mira lo que dice, encontré también una palabra, dice Mateo 5:28, que es lo que lo leíste ahorita. Dice, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Porque es que la masturbación viene, y algo que ustedes tocaban ahorita, algo importante, es que eh, todo entra por los ojos. Ujú. Entonces, cuando una persona mira por ejemplo, una imagen o a una mujer indebidamente, o sea, mirar no es malo. Lo que es malo es sostener la mirada ahí o repasar la mirada. Me acuerdo que cuando llegué empezando a conocer de Dios, me dieron muchos tips de estos, porque los hombres, cuando no conocemos de Dios, o sea, el hombre tiende a tener ciertas dificultades con esto. Y entonces nos daban mensajes con estos y eran tan buenos porque decía, es importante que guardes tus ojos. Tus ojos no pueden estar viendo a una mujer indebidamente. Tus ojos no pueden estar descontrolados. Tus ojos no pueden estar, porque apenas tú le des una cavidad un espacio a tu ojo, de una vez entra un pensamiento a tu mente y ahí te ensucias de una vez. Ujú. Entonces, la masturbación viene de todo esto, de estar mirando cosas indebidas, Sí, de estar deseando cosas indebidas. sí. Y es algo descontrolado, es algo que viene a afectar la mente, el corazón, e involucra sus sentidos también, Mm. involucra todo lo involucra, sus partes íntimas, involucra sus manos, que Dios las hizo para adorar a Dios, Claro. están involucradas en algo inmundo, en algo perverso, Ujú. porque ahí donde identificamos de que realmente somos el templo del Ujú. Espíritu Santo y no venimos a ser templo de la inmundicia. Ujú. En ese mismo versículo Jesús, no lo hice tanto en la traducción en español, pero la ley en inglés usa la palabra lust, lujuria, que si ves a una mujer con ojos de lujuria, ya cometiste adulterio en tu corazón. Y pues yo creo que muchas personas esos dos pecados como que lo unen en uno, pero pues el adulterio y la lujuria son dos pecados separados, dos pecados distintos, pero dos pecados muy serios. Em, Porque pues el adulterio sí ya habla de pues alguien en un matrimonio siendo infiel a esa persona, pero la lujuria es más bien un pecado del corazón, porque pues la lujuria en sí es desear algo tanto que no es tuyo, pero vas a obtenerlo sin que te importen las consecuencias. Entonces, pues en eso está hablando Jesús, o sea, tienes lujuria, estás viendo algo que no te pertenece,
pero tú vas por eso y no te importan las consecuencias, que es, pues primeramente estás pecando contra Dios y otro, pues estás dañando relaciones, estás dañando el corazón de la persona en tu matrimonio, estás dañando la persona que estás involucrando en este pecado. Entonces lleva un chorro de cosas y yo creo que pues eso es lo que hace la masturbación, alimenta la lujuria, porque pues estás deseando cosas que no son tuyas y en eso pues tomas una acción que es masturbarte y pues eso te lleva a pecar, porque es, como les digo, es un pecado del corazón, porque pues estás diciendo que no confío en Dios. O sea, no confío que Dios tiene cosas mejores y planea, tiene cosas mejores y mayores para mí, sino yo confío en mi voluntad, yo confío en lo que yo creo que es correcto y lo que yo creo que es correcto es ver pornografía, masturbarme y satisfacerme en este momento. No estoy confiando que Dios tiene algo mejor preparado para mí. Entonces, pues eso es un pecado muy, muy fuerte, o sea, no, una falta de fe, o sea, una falta de dominio propio, una falta de convicción que Dios tiene cosas para ti. O sea, es algo muy feo pensar que Dios no tiene nada mejor para mí, entonces tengo que ver pornografía. O sea, es un estado mental muy feo vivir, o sea, no tienes nada de respeto, nada de amor por ti mismo, o sea, nada, pero pues eso yo creo que te lleva la masturbación a vivir bajo ese tipo de mentalidad de lujuria. Sí, yo también estaba hablando con los pastores ayer y pues como estamos diciendo todos, es algo muy grave la pornografía y la masturbación porque, o sea, puede retorcer nuestro, idea, o sea, nuestras ideas de una relación Ujú. y entonces es importante cortarlo ya, o sea, desde Sí. ahorita, aunque te puede dar pena, o sea, es importante ir a hablar con los pastores a confesar el pecado al Señor y entregarle todo. Ujú. En Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando estamos encadenados, o sea, con este pecado, o sea, es muy difícil ver la gloria de Dios, ver cómo Él quiere trabajar en nuestras vidas. Entonces no vamos a vencer nada si no le entregamos todo al Señor para que Él, o sea, nos cambia la manera de pensar y nos cambia la manera de ver las cosas. Ujú. Y le coloca como un freno, ¿no? Porque es importante lo que dices, o sea, no se va a ver absolutamente nada porque no voy a tener una relación con Dios. Una persona que está sumergida en estas prácticas no ve nada, nada absolutamente la bondad y misericordia de Dios, Sí. porque es imposible, o sea, no tiene nada de comunión la luz con las tinieblas y Ujú. está haciendo lo incorrecto. Y lo más tremendo es cómo Satanás hace estas cosas también para detener, porque eso es lo que hace, detener los planes que Dios tiene para una persona. Ujú. Muchas personas llevan viendo pornografía, masturbándose en años, años, y son esclavas y piden perdón y vuelven y caen y otra vez. Pero una de las soluciones, me encantaba lo que decía Sofi, es poder ir al Señor. Uno Ujú. es ir al Señor, reconocer, hablar con autoridades, el pastor en este caso, ir y decirle, Señor, aquí está mi vida, quiero solucionar esto. Ujú. Y lo otro también, comenzar un tiempo de, como decía Gino, también importante eso de pedir al Espíritu Santo que sea dando dominio propio. Ujú. El dominio propio es el fruto número uno para poder dejar todas estas prácticas Ujú. que ensucian la relación. Sí, pues como dice usted, o sea, si es o sea, si estás cayendo continuamente en este ciclo, pues sí es buscar ayuda, o sea, porque pues ya viste que tú no puedes, o sea, tú no puedes. Y entonces, pues, es buscar la ayuda del Señor y buscar la ayuda de la autoridad que el Señor ha puesto sobre tu vida. Y yo creo que pues para los hombres, bueno, pues las personas se masturban por muchas diferentes razones. Porque pues eso, pues no sé si lo vamos a ver después, pero pues al masturbarte, pues en tu cerebro pues suelta dopamina, que esas son cosas que te hacen sentir bien, entonces tu cerebro te lo pide más y pues dices, pues esto ayudó, esto funcionó antes, entonces lo voy a hacer otra vez, entonces pues es un ciclo. Pero yo creo que yo creo que personas cristianas están más en peligro en caer en este ciclo porque pues la persona que no tiene a Dios no saben que están haciendo algo mal. O sea, sí saben. Todos los que ven pornografía sienten algo malo. O sea, es muy
Es muy interesante eso, porque hay hay pecados o hay cosas que gente hace que no sienten que es mal, pero todos después de ver pornografía dicen lo mismo, que se sienten vacíos, se Avergonzados. sienten avergonzados. O sea, es muy interesante que gente ni que conocen al Señor aún siente eso. Pero yo creo que pues los cristianos que sí conocen al Señor, que sí, y los que pues han confesado Señor, a Jesús como su Salvador y Señor y tienen el Espíritu Santo, pues después de ver estos tipos de cosas, pues se sienten avergonzados, se sienten dolidos, se sienten vacíos, como que fallaron a Dios, fallaron a su familia, fallaron a su iglesia, fallaron a sí mismo. Entonces entran en un estado de desánimo y su cerebro le empieza a decir, oye, esto funcionó antes, hazlo otra vez. Entonces otra vez vuelven a la pornografía, vuelven a masturbarse y después se sienten aún peor. Entonces vuelven otra vez para... Yo creo que pues es un ciclo muy peligroso en que si no estás astuto, si no tienes mucho cuidado, es muy fácil caer en ese ciclo. Y pues si estás en ese ciclo y no puedes salir, busca ayuda rápido, porque pues esas cosas te van, como dice el hermano Edward, te llevan a no ver nada de la bondad de Dios. Cero. O sea, Dios no puede trabajar en ti. O sea, si estás en este tipo de condiciones. Sí. Bueno. Bueno, vamos a ver otra también. Otra que es muy importante son las relaciones extramatrimoniales. En estos puntos de inmoralidad sexual, que es la fornicación. Uh-huh. Otro que esta ya es una acción donde depende ya de dos personas, porque Sí. la pornografía y la masturbación dependen de una sola persona, pero ya aquí ya busca el deseo en otra, saciar tal vez, saciarse con otra persona, y muchas veces, como decías tú al inicio, es algo egoísta, ¿no? Porque vienes a manifestar lo que su mente trae, no viene porque realmente el plan de Dios en una relación matrimonial es una satisfacción mutua. Pero en este caso, cuando una persona vive hundida en esta inmoralidad sexual, entonces viene a satisfacerse a sí mismo. Por eso es que hay muchos, me acuerdo una vez que nunca se supo por qué, pues tampoco investigamos, pero una amiga de mi hermana se fue a la luna de miel y llevaban no sé cuántos años de casados y en la luna de miel llegaron y se divorciaron. Wow. No sé qué pasó, pero, o sea, cuántas cosas pueden pasar Sí. después de tener una intimidad con una persona donde se creían, tienen tantas cosas en su mente que dicen, no, realmente no pasó nada, pero realmente no pasó nada es porque su mente estaba perversa, corrompida a tal punto de que no fue lo que el Señor había planeado en el matrimonio, no lo pudo disfrutar. Entonces, esto pasa con la fornicación. Y bueno, la fornicación, ¿qué opinan ustedes acerca de la fornicación? Esta sí, la Biblia es muy claro. La pornografía y la masturbación no tanto, pero esta sí en blanco y negro. No. Eso pues Dios lo diseñó, lo reservó para el matrimonio. Punto. ¿Quién quiere expandir? Dice, sí, puedo expandir. Cuando me estaba preparando, estaba leyendo pues un plan también así, y dice que la sexualidad, o sea, es un diseño de Dios y solo Él puede definir, o sea, los parámetros para ese uso, porque muchas personas dicen, pues es que, o sea, ¿qué es el sexo? O sea, ¿qué es eso? O sea, solamente el Señor puede definir y Él define, y la Biblia es clara, como está diciendo Gino, que o sea, el sexo fue creado para ser disfrutado entre un hombre y una mujer que están en un pacto matrimonial. Entonces, pues en sí, dice mucho la Biblia que la sexualidad en sí es sagrada, o sea, es un regalo de Dios o sea, en la boda, o sea, de bodas a nosotros, o sea, es algo que Dios pues nos dio, y cualquier, o sea, expresión fuera de eso, de esos parámetros que pues Dios puso, pues ya es un abuso de lo que Dios nos dio a nosotros. Y las distinciones que estaba viendo en la Biblia entre personas casadas y no casadas es que pues el sexo dentro del matrimonio es bendito, como dice en Génesis 1:28, que dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense. Y aquí estaba hablando cuando, o sea, eran en matrimonio las personas. Y luego, wow, había... Nos dio música. Nos está ministrando el Señor. Y luego hay
otro que dice que, o sea, el sexo fuera del matrimonio es fornicación o inmoralidad sexual. Y eso dice en Primera de Corintios 7, 1 al 2, que, denme un momento, lo tengo aquí. Dice, ahora en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales, sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa. O sea, ahí está diciendo de que sé que esto está pasando, por eso, o sea, tienes que, o sea, Cásense. o sea, o sea, de Se que, quemen. sí, de que es, y ahí también dice, o sea, está pasando porque tiene que ser algo que pasa cuando estés casado, o sea, esto es algo o sea, de un matrimonio. Y no sé quién más. Había escuchado eso me recordé eso a un pastor que él estaba hablando diciendo, no el de nosotros, otro, está diciendo que unos novios jóvenes están hablando con el que están batallando, que quieren tener relaciones, están en esa tentación y le dice, muy simple, cásense. O sea, se las puso, cásense y hagan lo que quieran. Pero no, sí, es un pecado. Como se me hizo muy interesante eso lo que dijo Vale, de que como Dios lo diseñó, Él decide qué puede ser, qué es y qué no es. Entonces, o sea, eso es con todo. O sea, Steve Jobs, cuando creó el iPhone, él dice qué puede ser con el iPhone y qué no puede ser con el iPhone. Es lo mismo con Dios. Dios diseñó el sexo para el matrimonio y él decide qué puede ser con eso. Y estamos hablando ahorita de glorificar a Dios. Se suena un poco raro decir de que pues puedo glorificar a Dios con tener relaciones. Claro, es esto así totalmente estás glorificando y teniendo relaciones con tu esposo o esposa. Punto. Si lo haces así correctamente, claro que le estás dando gloria a Dios. Se suena un poco raro, pero es verdad. O sea, sí, solamente en el matrimonio. Y es algo importante de eso, y que soy el único casado, es que, es que el matrimonio, o sea, si tú quieres disfrutar de esto, ingresa al matrimonio. O sea, es un compromiso que tienes que hacer, Claro. pero también es un método que Dios hizo para multiplicación, porque realmente era la manera de poder multiplicarnos, pero también de poder que dos personas, porque la Biblia nos habla acerca de esto, que dice que realmente cuando una persona tiene una intimidad con otra, pues se une y todo lo espiritual, todo se transmite. Por eso me acuerdo cuando, no sé si se acuerdan de la historia de Sansón Sí. y Dalila, sucedió y fue desaprobado, sí. Sansón. O sea, pasan tantas cosas en medio de una relación que todo lo espiritual se transmite, todo, absolutamente todo. Por eso también cuando una persona se casa con una persona ungida, pues también comienza a sentir las cosas del Señor, pero todo es como un deleite para de verdaderamente poder disfrutar lo que el Señor está haciendo, Sí. disfrutar el amor, porque ahí mostramos en una relación sexual también se muestra el amor perfecto que Dios hizo para una pareja, para que se disfrutaran y así también para poder ser multiplicados. La caída de Sansón es algo tan impactante leer. O sea, totalmente cayó todo. O sea, perdió esa relación, esa conexión, pero tanto hubo consecuencias físicos también. O sea, se le fue las fuerzas, le sacaron los ojos, fue esclavo. O sea, tantas consecuencias cayeron sobre Sansón por caer en este pecado. Y yo creo que pues también es importante tocar que, pues mira, si estás viviendo bajo un estilo de vida pecaminoso, Jesús claro que te puede perdonar y lo va a hacer si te acercas arrepentido, pero también creo que es importante saber que hay consecuencias. Tristemente, bueno, no tristemente, justamente, es justo eso. Y algo también que, por ejemplo, en las escuelas se habla mucho, o he escuchado, y bueno, cuando estudiaba también, hablaban de, oye, ¿y tú eres virgen todavía? No, o sea, ser virgen yo creo que en este tiempo es peor todavía. Es decir, wow, estás obsoleto, estás fuera de onda, pero porque es lo que Satanás quiere hacer que las personas pierdan la pureza para que empiecen a vivir una vida como él le llama la inmoralidad sexual, es perder todo el sentido de lo que Dios planeó, porque antes me acuerdo que en el Antiguo Testamento una persona realmente se casaba con la otra, era cuando tenía intimidad. Entonces podemos ver que
que el Señor lo que quiere hacernos es bendecirnos Ujú. y que podamos disfrutar, pero dentro de un pacto matrimonial. Es la manera que podemos disfrutar sanamente del sexo. O sea que la Biblia nos habla, y como decía Gino, por todo lado nos habla de la fornicación. Me dice, 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. El 19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Aquí nos muestra de que realmente no nos pertenecemos a nosotros. Si alguien quiere deleitarse, está fuera de lo que Dios planeó, Ujú. porque realmente vivimos para glorificar a Dios con todo nuestro ser, Claro. con todo nuestro cuerpo. No sé si alguien quiere opinar más. Yo digo que ya para, o sea, cerrar, concluir, unas cosas que estaban diciendo también Gino y quiero que otra vez sea énfasis, es que si están, o sea, pasando por esto, si es algo que hemos tocado y tú sientes que, o sea, chin, ya caí, o sea, también estaba hablando con los pastores, todos estamos hablando con los pastores, pero ellos me estaban diciendo mucho de que están a tiempo porque hay gracia y sanidad y eso viene el Señor. Y pues cuando no se acercan, porque a lo mejor una persona puede tener pena o vergüenza de acercarse a sus autoridades, pero si tú, o sea, lo ocultas, pues pierdes esa gracia, o sea, pierdes eso. Y es muy importante acercarse a ellos. Y un versículo que me gustó mucho es Romanos 13:3, que dice, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Entonces aquí están diciendo, ahí lo dice, las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Bueno, ahí quiero concluir. Están al servicio de Dios para tu bien. O sea, que no nos dé pena, que no nos dé vergüenza acercarse si es un tema que ya tocamos y que sienten que, o sea, que cayeron ya, o sea, hay gracia y sanidad y es algo muy importante de poner en énfasis. Sí, yo creo que, o sea, sí, es una pena muy grande, pero no se compare a lo que va a hacer Dios en tu vida, o sea, la bendición que va a traer el Señor a través de tu, o sea, confesar tu pecado y arrepentirte de tu pecado. En Salmos 24:3 y 4 dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios su Salvador. Entonces, Yo creo que es algo que tenemos que hacer para poder buscar, encontrar libertad, es tener esa relación íntima con el Señor. Si podemos afianzarnos en la intimidad con el Señor nos va a dar esa libertad que deseamos. Por eso Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad. O sea, cuando conocemos más del Señor, pues entonces vamos a ser libres, entonces vamos a experimentar la libertad. Y lo que decían ustedes, sí, acérquese porque es más el beneficio de ser restaurado que el vivir en lo oculto, practicando algo que está incomodando, que está estorbando, que es aborrecible delante de Dios. Entonces, no sé si algo tengas que decir, Gino, antes de cerrar. No, ¿No? no, pues, bueno, sí, Bueno, o no, sea, eso es, yo creo que es lo más importante, pedir que el Señor, una de las soluciones es acercarnos al ujú, Señor y pedir también consejo a las autoridades. Consejo a las autoridades es muy importante, hablar sin pena, sin vergüenza. Es más lo que vamos, como decía Sofía, es más el beneficio que vamos a tener que estar viviendo en oscuridad. Así que estamos llamados a ser libres y a disfrutar de una vida santa y pura delante de Dios. Pues vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que nos has permitido, Dios, de hablar cosas, Señor, que son tabús, son inquietudes, dudas, Señor, que muchas veces no sabemos cómo solucionar, pero que tú, Señor, nos muestras cómo, Señor. Gracias porque en ti encontramos todo, Dios. La libertad con que fuimos llamados a hacer está en ti, Señor, en buscarte a ti, en acudir confiadamente a ti. Y te pedimos, Señor, que
tú puedas, Señor, traer libertad a todo aquel que nos va a ver, que va a ver este mensaje, Señor. Que tu libertad pueda llegar, impactar sus vidas, transformar los corazones, sacarlos de la oscuridad, cambiar los ojos de oscuridad por unos ojos que te vean a ti, Señor. La luz que alumbra, Señor, el mundo, Señor. Gracias por lo que tú harás en nosotros en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues bendiciones y los invitamos a seguir conectados viendo nuestra próxima serie de Aclarando tus dudas. Bye bye, bendiciones. Bendiciones, nos vemos. Adiós. Bye. Run, Sophie.